buenos días, tardes o noches a todos los hinchas de Boca que estén viendo este video. Mi nombre es Lucas Otelo, esto es Pizarra Genice y hoy vamos a analizar lo que fue el debut de Diego Martínez como DT el sábado en el amistoso contra Gimnasia y Tiro en Salta, evidentemente teniendo en cuenta el marco de un partido de pretemporada, primer partido del año de Boca, pero en el cual se pudo empezar a ver un poco los detalles o los matices tácticos que quiere introducir el nuevo técnico Genice. Así que nada, tenemos acá a Diego Martínez, tenemos esta televisión en la cual vamos a mostrar algunas imágenes o videos de las cosas que yo quiera recalcar, de los aspectos que se pudieron ver justamente de la propuesta del DT, temas como la salida en corto, temas como la presión, como la función específica de algunos jugadores, como por ejemplo Langoni y Bullaude, que fueron muy destacados en la noche salteña, y algún que otro aspecto a mejorar, como por ejemplo puede ser un aspecto que vamos a explicar con más profundidad posteriormente, pero sobre todo el tema de los centros, su timing de ejecución y su precisión, cosa que bueno, nos puede ir quedando un poco más claro que se tiene que mejorar de cara a lo que va a ser el debut contra Platense en Copa de la Liga a finales de este mismo mes. Así que nada, vamos ya sin más dilación, vamos a introducir un poco las claves tácticas de lo que es este nuevo Boca de Diego Martínez, o al menos por lo que se pudo ver en este primer amistoso. Bueno, primero hablar del equipo que salió a jugar este primer partido, evidentemente más allá de los nombres, eh, tenemos que tener en cuenta lo que dije en la introducción un poco, que es un partido de pretemporada, primer partido del año, y evidentemente los nombres no son tan importantes como lo que sí que se pudo ver a nivel táctico. Vemos el 4-3-1-2, un esquema que estuvo ensayando mucho en los entrenamientos, en las prácticas de fútbol, el nuevo DT, que es el cual analizamos en un video que estaré dejando, no sé si por acá o por acá, en una tarjeta, analizando un poco lo que era la propuesta de Diego Martínez. Bueno, es un esquema que yo creía que se adecuaba mejor a los perfiles de futbolistas que tiene Boca, y evidentemente el técnico está de acuerdo conmigo porque es un esquema que, como ya digo, fue ensayándolo mucho en las prácticas de fútbol, y es el esquema o el primer esquema que usó en su presentación como técnico de Boca. Así que nada, tenemos un poco los jugadores: Chiquito Romero en el arco, evidentemente indiscutido; Advíncula, que yo pensé que Blondel iba a jugar en el primer partido, pero bueno, evidentemente el haber jugado el sábado, mejor dicho, no significa que vaya a ser un titular indiscutible. En el caso de Lema debutó por la lesión de Rojo, que ya se está confirmado a estas horas de que estoy grabando el video, el lunes, que es un desgarro del gemelo izquierdo, así que nada. Veremos cuánto tiene de recuperación el nuevo capitán de Boca, pero es una nueva lesión. Y bueno, esta lesión justamente nos permitió ver los primeros minutos de Cristian Lema como jugador de Boca, de lo cual bueno, vamos a hablar posteriormente. Figal me sorprendió porque en vez de jugar como 2, como suele jugar, jugó de 6, cosa que yo pensé o posición que yo pensé que iba a desempeñar Lema, que ha jugado también en ese rol en Lanús, y Figal lo ha hecho en algunas ocasiones en Boca, pero poco comparado con lo que lo ha hecho Lema en Lanús, por ejemplo. Sarachi en vez de Fabra que luego entraría en el segundo tiempo. Campuzano, Ramírez, Paul y Bullaude en un rombo en la mitad de la cancha, con Campuzano de 5, Ramírez y Paul de internos, y Bullaude en una función que vamos a detallar después, pero que se denomina, o que la denominó Diego Martínez, como enganche y punta. Bullaude habló de él como medio enganche, media punta. Bueno, es una especie de 10, pero quizás no tan asociado con conectar con los tres mediocampistas de atrás, sino más con llegar al área, o como un tercer delantero, básicamente. A eso es lo que se refería Diego Martínez, denominándolo enganche y punta, porque es como un híbrido, no es una posición específica como un 10 o un enganche clásico de los que conocemos, que abundan o abundaban sobre todo en la década de los 90-2000 en el fútbol argentino. Y después la doble punta con Merentiel como delantero más referencial y Luca Langoni como segundo punta, algo que vamos a detallar que es muy importante, porque sobre todo en 2023, es verdad que pudo jugar muy pocos minutos, pero de la mano de Jorge Almirón, o no sé si es de la mejor forma de decirlo, de la mano de Jorge Almirón, pero Langoni jugó pocos minutos en su posición ideal, que justamente esta, la de segundo punta, y jugó principalmente como extremo tirado a la banda derecha, sobre todo. También en alguna ocasión podía vérselo sobre la izquierda, pero sobre todo por la derecha. Y bueno, evidentemente esta es la mejor posición de Luca Langoni, que es en la cual justamente destacó en su irrupción meteórica que fue en el tramo final de 2022, en aquella
liga profesional de fútbol increíble, épica, que lograría en ese momento dirigido por Hugo Ibarra. Así que bueno, nada, este sería un poco el 11 de Boca, y lo que buscaba Diego Martínez con esto era básicamente la amplitud con los laterales, Sarachi y Advíncula, pasando siempre al ataque, también pudiendo pisar estas zonas, digamos, estas zonas interiores, en espacios intermedios, digamos, que no es ni carril central ni carril exterior, pero sobre todo dando la amplitud al equipo, una superioridad en la mitad de la cancha, con Campuzano, Ramírez, Paul y Bullaude generando este rombo del que hablábamos, tener un 4 contra 3 contra lo que sería el 5-3-2 de Gimnasia y Tiro, que tendría 3 mediocampistas en la mitad de la cancha. Bueno, acá Boca tenía un 4 para 3, una superioridad numérica, y le permitía eso tener el dominio de la mitad de la cancha. Y después muchos llegadores, tanto Ramírez como Paul llegaban bastante al espacio, como vamos a ver después en algunos videos, y sobre todo Bullaude en esta función de enganche y punta que detallábamos un poco antes. Así que bueno, este sería un poco el 11 de Diego Martínez y lo que pretendía un poco con todo esto. Bueno, vamos a ver algunas variantes que tuvo Boca en salida, sobre todo en corto principalmente. Es verdad que Gimnasia y Tiro, que jugaba en un 5-3-2, por momentos se dio presión en 4-4-2, pero sobre todo vimos ahí una línea de 5 en el fondo. No presionaba tan alto, evidentemente esto es porque bueno, es un amistoso de pretemporada y es un equipo que es recién ascendido a la Primera Nacional, con lo cual había una diferencia de jerarquía y calidad bastante evidente, y un equipo así no se va a atrever generalmente a jugarle de voz a voz a todo un club como Boca, ¿no? Pero bueno, aún así vamos a ver algunos patrones que se pudieron ver de la salida Geneise, que bueno, podemos ver si se llegan a repetir de cara a la competencia oficial, si son patrones claros que se repiten en el siguiente amistoso. Podemos ir estableciendo un poco una hoja de ruta de lo que quiere Diego Martínez en la construcción de su equipo. Vemos acá la primera variante, tenemos acá a los centrales, tenemos a Figal y a Lema, a Campuzano como 5 y a Ramírez acá, que recibe como lateral izquierdo en la salida, justamente en la salida en corto. ¿Qué hace esto? Ramírez recibe acá y Sarachi, que lo vemos acá, puede ganar altura y en este caso jugar en pasillos intermedios o bien posicionarse abierto. Bueno, acá vemos Campuzano saliendo de la presión, entre comillas, que no es tanta, pero bueno. Otra variante que tenemos acá es Romero metido entre los centrales para generar este 3 versus 2 contra esta primera línea de presión. Paul bajando a recibir al lado de Campuzano, que era el 5, y los laterales Sarachi y Advíncula acá, bueno, posicionándose bajos para tener también línea de pase en las dos bandas, justamente, para tener múltiples opciones de línea de pase y que Boca pueda progresar, ya digo, contra una presión que no era tan intensa ni tan agresiva como para bajar tantos jugadores a la construcción. Pero bueno, acá tenemos a Campuzano entre los dos centrales, que es seguramente el patrón que más se haya repetido, con el colombiano metido entre los dos marcadores centrales de Boca, haciendo lo que se conoce como salida a la golpeana, y bueno, generando también esa superioridad que veíamos con Romero antes en la anterior secuencia. Así que bueno, estas son algunas de las variantes así pormenorizadas que pude observar que tuvo Boca en salida, pero que bueno, podemos ver que se pueden llegar a repetir en partidos oficiales, y nada, ir trazando un poco como esa hoja de ruta que decía antes de lo que pretende Diego Martínez para su equipo. Aún así, más allá de las variantes en construcción, lo que tenemos que ver es que Boca lo que pretendía era justamente lo que remarcaba antes, tener una superioridad numérica por esta zona de la cancha. Y eso lo podía hacer tanto con el 4 versus 3 que tenía en la mitad de la cancha, o justamente con una acción que vamos a ver ahora, que es con un central dividiendo o avanzando en la cancha y siendo justamente él el que progresa el juego con un pase vertical que rompe líneas. En este caso vamos a ver cómo, bueno, acá se gira el juego, es Figal el que recibe de Campuzano, y vamos a parar un poco la imagen acá. Vemos este 4 versus 3 con Figal, Campuzano, en este caso es Paul Fernández y Ramírez, que es el jugador que está libre, porque vemos este jugador de Gimnasia y Tiro que está referenciando a Paul. Vemos en este caso al 2 que bueno, está un poco en tierra nada, intentando tapar el pase directo de Campuzano a Ramírez, y el 3 que bueno, está también en posición intermedia, expectante por si hay un posible pase afuera para que Sarachi justamente sea el que recibe. Figal es el que se encarga de dar este pase progresivo, este pase vertical que rompe líneas, y conectar con Ramírez en lo que ya digo es esto que buscaba bastante Boca, este circuito, este 4 versus 3
en la mitad de la cancha o en la zona central para encontrar líneas de pase y opciones entre líneas ante el bloque bajo justamente del equipo salteño. Así que bueno, ese sería un poco un parámetro que, más allá de las variantes en construcción, Boca buscó mucho, este 4-3 o esta superioridad numérica en la mitad de la cancha, que bueno, se queda un poco reflejado con este video justamente lo que buscaba el equipo de Diego Martínez. Otro aspecto a destacar también era que si Boca no podía progresar por adentro, como va a intentar hacer en esta jugada y no va a poder, lo que buscaba era progresar por afuera con un lateral dando la amplitud. En este caso, bueno, Paul Fernández intenta girar el juego Boca, no puede progresar ni por un lado ni por el otro, y bueno, va a terminar haciendo un cambio de frente acá Sarachi para Advíncula. Advíncula va a buscar el desborde y lo que va a hacer Boca es cargar mucho el área. Tenemos acá a Ramírez, que en este caso va a atacar el segundo palo, esta zona de acá. Tenemos a Bullaude, Langoni y Merentiel, todos cargando el área para hacer posible opción de remate con la posibilidad del centro lateral, que en este caso va a tirar el lateral derecho de Boca, que era Advíncula. Esto fue algo que se repitió bastante en el partido y algo que ilusiona bastante, sobre todo porque Boca quizás no tiene grandes cabeceadores, o bueno, sí, tiene algunos que otros, pero quizás no tiene grandes atacantes que puedan cargar mucho el área, y teniendo llegadores de segunda línea, volantes que te puedan romper al área, pisar al área y darle un poco más a Boca con eso, esas llegadas de sorpresa, sobre todo que para atacar un bloque bajo son muy importantes, porque evidentemente la línea defensiva está muy hundida y va a defender bien si los centros son en estático, pero si viene un jugador desde atrás en movimiento y sorprende, bueno, ese tipo de movimientos pueden ser muy importantes. Y Boca quizás no tiene tan grandes llegadores, pero bueno, que se empiece a implementar este tipo de chances para crear peligro puede ser bastante importante. Y acá vemos otra secuencia más, también con Advíncula, y en este caso no se carga el área con 4 jugadores, sino que se carga con 5. Vemos acá en este caso otra vez Ramírez acá, Bullaude, Paul Fernández, que esta vez antes estaba acá, por acá en el vértice del área y ahora carga directamente el punto penal, y tenemos también a Merentiel y Langoni, que eran los puntas. En este caso, bueno, no se produce nada, como en la jugada anterior, no se produce nada del centro, pero es evidente que es otra cosa lograr este tipo de amenaza con, bueno, en este caso, 4 o 5 jugadores que ya obligan al bloque defensivo rival a estar mucho más atento. Y si hablamos de llegada al área, tenemos que hablar de Ezequiel Bullaude, de este jugador de acá, el número 5 de Boca, que lejos de ser un 5 justamente es más un 10 o un enganche y punta, como lo definió Diego Martínez. Hay una palabra que a mí en particular es una palabra que me llama bastante la atención para definir una función. Es una palabra alemana que se denomina Raumdeuter, que en español significaría algo como cazador de espacios, un rol en el cual se puede denominar, por ejemplo, a jugadores como Thomas Müller, que es un futbolista que quizás no es tan estético, pero que se caracteriza sobre todo por siempre detectar el momento indicado en el cual atacar un espacio que está vacío. Y justamente eso me recordó mucho la función que vimos a Bullaude el otro día en Salta, un jugador que aprovechaba esos espacios para picar al área, para trazar rupturas constantes a la espalda de la defensa y ser un futbolista que, ya digo, obligaba a estar muy atento al bloque defensivo, que si estaba en línea no tenía tanto tiempo y espacio, sobre todo para corregir la posición, perfilarse y correr para atrás. Hoy hizo un muy buen partido encontrando esas rupturas a la espalda de la defensa. Así que bueno, vamos a ver un poco ahora en video lo que fue el partido de Bullaude, y bueno, evidentemente también el autor del gol. No es casualidad que se haya producido de la forma que se produjo, que la vamos a ver ahora mismo. Bueno, estamos viendo ahora la jugada del gol. Tenemos acá al protagonista de esta jugada, que es Ezequiel Bullaude, que lo vemos acá alto como un tercer delantero, prácticamente a la altura de Langoni y de Merentiel, mientras Boca progresa el juego. Vemos acá, bueno, el equipo va girando el juego, va moviendo la pelota de lado a lado para intentar encontrar espacios, el reinicio de la jugada justamente. Y bueno, vamos a ver ahora cómo hay un juego de apoyos acá en la mitad de la cancha. Baja a recibir Ramírez, baja a recibir también el punta, y el punta, que es Merentiel en este caso, deja un espacio vacío que va a atacar Paul Fernández. Sarachi lo encuentra a Langoni bien al espacio, y Bullaude llega solo acá, justamente en lo que decíamos que es esta función de invadir los espacios. En este caso, bueno, vamos a retroceder un poco más para que vuelvan a ver
algo que es importante y quiero destacar bastante, que es esas rupturas al espacio que no solo hacía Bullaude, como vemos acá que está solo, está abierto por la banda sin estar referenciado, sino que acá el pase de Sarachi para Langoni, que Langoni rompe entre central y lateral, en ese intervalo que se denomina como espacio indefendible, porque es muy complicado para tanto el central como el lateral perfilarse, corregir su posición y correr para atrás, estando de espalda sobre todo, con un futbolista que viene de cara, que pica el espacio, que ataca esa espalda. Y en el caso de Langoni lo aprovechó muy bien durante el partido, que luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, vemos acá el pase con Langoni y Paul picando el espacio y Bullaude, que llega solo sin estar referenciado, termina metiendo el gol. Y bueno, ese sería el único gol del partido, pero evidentemente no es una casualidad. No es una casualidad el rol que le dio Diego Martínez. Bullaude dijo antes del partido que se sentía muy cómodo, pero evidentemente también hay algunos aspectos en los cuales puede mejorar y en los cuales Diego Martínez se expresó o se explayó después del partido. Y bueno, evidentemente vemos que Bullaude, más allá de ser un gran llegador, también tiene mucho margen de mejora, sobre todo en la creación del juego. Ahora vamos a escuchar a Diego Martínez hablando sobre lo que podría haber mejorado Bullaude, más allá de su constante llegada al área. En esa función de enganche punta, como le decimos, creo que lo entendí muy bien, hasta por demás. Por momentos ya quería ese hambre que está buenísimo para ir a finalizar y hacer goles. Por momentos tenía para poder descender y poder perfilarse para jugar casi como un segundo enganche, pero la verdad que en líneas generales estamos contentos. Bueno, vemos ahí lo que remarcaba antes, que quizás Bullaude tenía muchas ganas de llegar al área, de buscar meter esos goles, porque llegó muchos, la realidad es esa, y aspectos que tiene que mejorar bastante: descender y crear juego, generar esa superioridad que veíamos antes que la generaba Figal. Bueno, ser Bullaude el que genera, el que reciba entre líneas como hombre libre, que le puede ayudar a dar sentido a Boca. Principalmente Ramírez ejerció más de conector, como esa especie de enganche entre comillas, aunque partió más tirado a la izquierda como interno que otra cosa. Pero bueno, vimos más a Ramírez ser ese jugador que recibía entre líneas, se giraba y le ayudaba a dar progresión y verticalidad al juego de Boca con una conducción o con un pase, sobre todo con una conducción, que es donde vemos que Ramírez destaca un poco más. Desde el pase quizás no tiene tanta fluidez, pero sobre todo agarrando la pelota y empezando a romper líneas con la pelota en los pies, justamente. Ahí es donde destaca más el número 20 de Boca. Pero bueno, ese es un aspecto que tiene para mejorar Bullaude. Vamos a ver un poco acá el hecho de Bullaude de picar bastante al espacio, que es algo que ya digo, hizo mucho durante todo el partido. Vemos acá Boca en la posesión y vemos acá a Bullaude trazando justamente la ruptura al espacio, va a atacar este espacio, no le va a llegar la pelota, pero bueno, vemos acá la intención que tiene el 5 de justamente estar picando todo el tiempo al espacio, como decía antes. Otra vez Sarachi recibiendo acá, y en este caso sí que le va a llegar la pelota a Bullaude, que pica directamente a la espalda de la defensa, no rompe en este espacio, sino en este. Y bueno, en este caso termina saliendo antes el arquero y no llega a meter gol. Pero bueno, vemos este tipo de intenciones que tenía el 5 de Boca, y acá posicionándose directamente como delantero centro, con el centro de Sarachi, que no llega a ser efectivo, pero bueno, siendo opción en el punto penal prácticamente. Esto de que Bullaude podíamos catalogarlo como enganche o media punta, si bien es cierto que esa quizás es su posición ideal o la posición en la cual más destacó en Godoy Cruz, en este Boca de Diego Martínez es más un delantero que un mediocampista. Y bueno, evidentemente también tiene que tener esas funciones de creador, de enlace, de ser el que conecta el mediocampo con la delantera de Boca. Y bueno, en este partido no lo vimos tanto, pero evidentemente, ya digo, es un amistoso, es un partido de pretemporada y son conceptos que se van viendo, se van repitiendo y que vamos analizando por acá. Otro jugador del que me gustaría hablar es Luca Langoni, que vimos que volvió a jugar en esa posición de segundo punta, que es su posición ideal, o al menos en la cual irrumpió y fue determinante para ganar la Liga Profesional de Fútbol 2022. Y
Y bueno, en este caso volvió a jugar como segundo punta. Diego Martínez lo conoce muy bien, sabe que es un delantero de una naturaleza mucho más agresiva, más directa, más de picar al espacio que de recibir y gambetear en 1 contra 1, como podría ser un extremo como por ejemplo Ceballos, ahora lesionado, lamentablemente. Pero bueno, Langoni es más eso, es un delantero más agresivo que cuanto más cerca esté del área mejor, que tiene olfato goleador y que ese olfato goleador justamente es algo que Boca tiene que aprovechar y tiene que acercarlo a posiciones centrales. Y justamente dándole esa libertad para picar entre central y lateral, o venir al apoyo sobre todo para jugar y asociarse en corto, bueno, se vio un Langoni bastante eléctrico que tuvo que salir después de un desgaste bastante grande en los 45 minutos que jugó en Salta. Pero bueno, vimos una versión que se asemejó un poco más a la de Langoni en 2022, en aquel campeonato que ganó de forma épica Boca sobre el final, con una contribución absolutamente diferencial de este pibe que bueno, todavía sigue siendo muy joven, tiene todavía mucho margen de mejora y esperemos que en este 2024 en Boca con Diego Martínez sea capaz de explotar un poco sus virtudes, que ya vimos que evidentemente a este tipo le sobran condiciones y fue determinante ganando un torneo con 18, 19 años, creo que tenía, o 20. Bueno, evidentemente las palabras sobran con este tipo. Bueno, acá vemos un poco lo que fue el partido de Langoni, vemos ahí la jugada del gol en la cual picaba al espacio, en este caso se va a desmarcar por acá para recibir y genera una jugada de Boca asociándose en corto, acá tirando una pared por ejemplo con Paul Fernández recibiendo acá, y bueno, esta jugada termina en centro que no termina en mucho más, pero bueno, para ver un poco que Langoni no solamente picó al espacio sobre todo por esta zona o esta zona, sino que también buscó asociarse en corto, acá recibiendo directamente del central de Figal, con Boca generando esa línea de 3, abriendo la banda y bueno, en este caso metiendo un gol anulado, que bueno, estaba bastante adelantado evidentemente, pero bueno, vemos acá que más allá de esto de picar el espacio y todo es la naturaleza incisiva que tuvo. Acá en este caso tiene una jugada para asistir a Merentiel que increíblemente la erra, porque fue una chance clarísima. Y acá otra vez rompiendo la espalda de la defensa, justamente en todo esto que estábamos diciendo. La verdad que fue un partido que ilusiona bastante al hincha de Boca, con Langoni, por este hecho de lo eléctrico y lo vertical que se lo vio. La verdad que recordó un poco a los mejores momentos del 41 del juvenil Geneise. Y bueno, esperemos que con Diego Martínez sea capaz de mostrar su mejor cara. Pero bueno, estos aspectos son un poco lo que vimos del partido de Langoni, el cual dejó muy buenas imágenes y junto a Bullaude, al menos para mí, fue el mejor de Boca en esta primera presentación. También, como decíamos antes, pudimos ver los primeros minutos de Lema como jugador de Boca por la lesión de Rojo. Y bueno, vamos a ver un poco algunas jugadas que tuvo. Vemos esta que llegaba acá al segundo palo completamente solo, lo vemos acá también. Y vemos un poco las condiciones que ya habíamos analizado acá hace unos días, ese poderío aéreo en acciones a pelota parada, esa contundencia yendo a barrer en este caso, o despejando acá de cabeza, antes lo veíamos despejar bueno, con el pie. Bueno, un defensor que evidentemente ya sabemos lo que es, un gran defensor de área, un defensor que quizás en un partido en el cual se le exija un poco más al equipo defender en bloque alto y con muchos espacios a la espalda de la defensa contra un rival que sea de su misma jerarquía, quizás puede llegar a costarle un poco más, pero al menos en esta primera presentación, en estos primeros minutos, la verdad que para mí cumplió y que creo que, bueno, sobre todo esa contundencia en la pelota parada a nivel ofensivo para Boca le puede venir muy bien porque es un gran cabeceador y es una amenaza bastante grande en ese sentido. Bueno, vamos a ver otros aspectos de Boca, como por ejemplo la presión. Es verdad que no tuvo muchos momentos de presión alta, sobre todo porque Gimnasia y Tiro insistía prácticamente siempre en salir en largo, con lo cual no tuvo tantas secuencias Boca en las que pudiera presionar directamente de forma agresiva la salida rival, como propone Diego Martínez, presionar en bloque alto, incomodar, y en este caso vemos una de las pocas secuencias que tuvo Boca en el partido, presionando hombre a hombre. Acá vemos bueno, el juego de marcas de los jugadores, acá vemos en el curso de acá, vemos a los puntas yendo con los centrales, a Bullaude, en este caso el 10, yendo con el 5, a los internos, Paul y Ramírez referenciando los interiores, y bueno, Campuzano que está acá en caso de tener que cubrir alguno de los puntas que juega por este lado. Bueno, vemos un poco esta presión en 4-2-3-1 o 4-3-1-2, perdón, que decía antes, el dibujo original, o sea, se mantenía en fase defensiva. Vemos acá a Diego Martínez haciendo señas para presionar justamente en la banda, para recuperar. Boca termina recuperando en esta secuencia ahí con un buen quite de Bullaude.
Vemos esto, que también era un patrón bastante habitual en el juego, que era presionar de forma agresiva en la zona de la pelota. Vemos acá que Boca tenía una superioridad numérica, 1, 2, 3, 4 y 5 contra 4 jugadores en este lado de Gimnasia y Tiro. Y bueno, en esta jugada Boca, por ejemplo, logra recuperar y logra salir en transición de forma agresiva, que es algo que siempre busca Diego Martínez en sus equipos, que una vez que consiga recuperar, busque directamente enfilar hacia el arco rival. Y bueno, acá tenemos otra jugada más, en la cual se presiona de forma agresiva sobre la línea banda, digamos, recostado a un lado justamente, y bueno, Boca aprovecha ese posicionamiento o esa posición en la cual asfixia al rival, la que no le deja muchos espacios para salir más que por dentro, y con una superioridad numérica logra forzar acá un lateral que bueno, le da la posición de nuevo al equipo de Diego Martínez. Un aspecto que evidentemente no tiene tanta incidencia en un partido como este, pero bueno, ya se empieza a ver un poco la mano del DT en este sentido. Y bueno, ya para terminar, un aspecto que para mí es el que más hay que mejorar, que ya lo he adelantado un poco en la introducción, pero son los centros, el timing de los centros, la ejecución de los centros, la precisión. Para mí es algo que hay que mejorar bastante, tanto en jugadas como las que vamos a ver acá. El centro de Sarachi, que en este caso no va a nadie, no hay referencia a nadie. Bueno, Boca tiene que mejorar un poco en la toma de decisiones de una vez se busca tirar el centro al área, porque ya vimos que se hizo bastante esto de cargar el área, pero evidentemente si el centro no es bueno, va a terminar seguramente en pérdida y bueno, se va a regalar la posesión, que es algo que no se tiene que hacer. Pero bueno, vemos todos estos centros desviados, en este caso, bueno, un buen centro de Javes Araley, que por cierto tuvo muy buenos minutos en lo que entró, igual que Aaron Selmino, un juvenil o dos juveniles que hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, vemos estos centros completamente desviados que terminan siendo despejados fácilmente por la defensa de Gimnasia y Tiro. En este caso ya viendo en acción esa pelota parada, Lema picando al segundo palo, que era buena, pero que evidentemente el centro se va. Y son acciones en las cuales, ya digo, hay que mejorar mucho porque son acciones, sobre todo en las jugadas en las cuales se puede regalar la pelota, y en acciones a pelota parada incluso también se puede regalar la pelota, y si el equipo está mal parado te pueden hacer una contra y seguramente quizás meter un gol. Con lo cual, bueno, ya digo, aspecto a mejorar bastante y que, en fin, quizás no es tan preocupante, pero bueno, son cosas que hay que mejorar. Matices, aspectos, microaspectos quizás, o bueno, microaspectos no, quizás este es un poco más importante porque evidentemente estamos hablando de que si Boca no tira bien los centros, se desperdician chances claras de gol, o incluso, como ya digo, le puede conceder chances de gol al rival. Pero bueno, este sería un poco el análisis de algunos aspectos que quería recalcar del partido del sábado. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado este video en formato completamente nuevo. Espero que les guste la idea. Vamos a dejar, como siempre, mi Twitter y mi Instagram por acá o por acá. Bueno, ya veré en la edición en dónde están esos enlaces y nombres para que vean un poco más el contenido de todo esto. Y nada, espero que si les haya gustado, si les gustó el video, me den un me gusta, que lo compartan, que es un contenido que estamos haciendo nuevo, que yo creo que puede servirle bastante a los hinchas de Boca que quieran aprender un poco más sobre cómo juega el equipo, sobre todas las cosas que se vayan viendo, y bueno, vamos a intentar traérselo un poco para ver qué les parece, y si sacan algo de esto, yo estoy más que satisfecho. Así que nada, bueno, un saludo, nos vemos, aguante Boca, y estaremos atentos a el próximo amistoso el sábado contra Talleres en Córdoba, para seguir viendo, bueno, si se repiten un poco estos matices que analizamos, e ir preparando un poco el contenido de cara al arranque de temporada. Ya digo, 28 de enero contra Platense, Boca debuta por la Copa de la Liga Profesional 2024. Así que nada, lo dicho, un saludo, nos vemos, aguante Boca y chao.